Es en el marco de los instrumentos regulatorios poder cambiar eso, coger la materia prima, producirla, consumirla, lo que tenga que ir para disposición, o sea, para desecharlo, se usa, pero la idea es que nosotros recuperemos ese material antes de desecharlo. ¿Qué significa eso? Que en el marco de la gestión de los residuos no es solamente pagarle a la persona por la basura o que la basura pague por ella, no, es nosotros pensar en ese cambio de modelo económico. Y ahí está una de las soluciones que plantea la ley 225-20, el coprocesamiento. El coprocesamiento fue considerado en el marco de la ley 225-20, incluso es el principal instrumento macro de la gestión de los residuos sólidos en la República Dominicana y del mismo coprocesamiento. Fue construido considerando la Constitución Dominicana, políticas públicas que ya existían, viendo los tratados internacionales, considerando legislaciones en el país de planificación, o sea, la Estrategia Nacional de Desarrollo, las legislaciones de los ayuntamientos, aquellas legislaciones ambientales que existían, porque los que han trabajado la parte ambiental, por ejemplo, en la industria de cemento o en industrias parecidas, saben muy bien que teníamos un reglamento, había una ley que decía no puedo tirar, un decreto que decía no puedo tirar basura, es sancionado, o teníamos una política de gestión de residuos. Todas esas legislaciones fueron consideradas, revisadas, y eso nos permitió crear lo que es la ley 225-20. No fue siéntate aquí, vámonos, y fue un proceso constructivo de más de 10 años. Particularmente tuve la oportunidad, junto a una consultora que se trajo de México, pues contabilizamos las reuniones que nosotros tuvimos hasta la parte de la asesoría de la Comisión de Medio Ambiente, pues de más de 100 reuniones entre socialización, vista pública, con EcoRed y con los diferentes gremios, más de 100 visitas y reuniones que dio como resultado la ley en octubre del 2020. Esa ley, y este gráfico yo lo repito donde quiera que yo voy, el que me vea lo va a tener que seguir viendo, porque esa ley es en el único espacio que yo tengo para que ustedes vean gráficamente que fue construida, redactada, eh, muy, muy estructuradamente. No estoy diciendo que es la ley perfecta, porque usted sabe, usted coge la ley 225 y la han tenido que tomar de nuevo porque hay un proceso de modificación y se dan cuenta, puede ser que tenga, no es la ley perfecta, vamos a estar de acuerdo. Y nunca una ley es perfecta porque democracia no es que estemos 100% de acuerdo todo, ¿verdad? Entonces, las leyes siempre van a tener sus cositas, pero en el marco de lo que me gusta presentar en esto es que todo tiene una estructura y un orden. Si usted va a modificar algo de ahí, tiene que tener cuidado porque algo va atado a una política, a un instrumento de gestión o un instrumento de control. Pero todo está muy desde la parte conceptual y de principios marcado con competencias, atribuciones, facultades, tanto así que, por ejemplo, los instrumentos de política, si usted lo ve desde afuera, están divididos en tres grandes estructuras que se deben crear sistemas: sistema de información nacional de gestión de residuos, sistema de registro de grandes generadores, eh, sistema de información en el marco del sistema que tiene el Ministerio de Medio Ambiente. Tienen que hacerse planes, Plan Nacional de Gestión de Residuos, los planes de responsabilidad extendida del productor, o sea, y también programas, o sea, programas de remediación, programas de educación ambiental enfocados en gestión de residuos. Esto es muy importante que lo tengan en consideración porque cuando vayamos a trabajar o seguir trabajando el tema de la propuesta de la modificación, hay que tener mucho cuidado en qué sacamos, qué eliminamos. Yo me recuerdo cuando trabajamos la primera vez la ley, en algún momento llegó un borrador a la comisión que le habían quitado el título de sanciones. No, eso no es así. Entonces, son cositas que pueden pasar que debemos de evitar por la forma en la cual fue construido todo, pensando mucho en la parte desde antes de la generación del residuo hasta la parte final de disposición final. Y sobre esa marcha y principios generales ambientales se construyó todo el instrumento regulatorio. Tres cosas a destacar en esos principios, no lo vamos a hablar todo, pero sí destacar tres. En el marco de la gestión de los residuos, la experiencia en los países fuera, y probablemente cuando Ricardo Pareja hable, ustedes podrán verlo, hay escenarios muy importantes. La sostenibilidad financiera
de la gestión de residuos es muy importante y definir responsabilidades, o sea, que cada quien tenga claro lo que tiene que hacer y dónde tiene que hacerlo. Y que esa responsabilidad debe ser compartida entre todos los jugadores. En el marco de la ley hay obligaciones y responsabilidades. Aquí la mayoría son generadores, pero está bien marcada. Este, hay un ente regulador, están los responsables de recolección, está el generador y está el prestador de servicio. En ese mismo sentido, la ley te conceptualiza que son eh, los principales elementos que componen la ley. Yo me voy a detener un momento en residuos, que es considerado aquel material sólido, semisólido, líquido, cuyo generador posee o debe requerir o requiere deshacerse de ese residuo y que puede o debe ser valorizado, ¿eh? Puede o debe ser devalorizado y en su defecto, entonces, disposición final. Y el generador es aquella persona física o jurídica pública o privada, porque la gente cree que nada más es el privado que genera. No, instituciones públicas, instituciones privadas. Es aquella persona física o jurídica que como resultado de sus actividades produce residuos. Al desarrollar procesos productivos, no crean solamente que el que produce o fabrica, no. El que genera servicios, el que comercializa, el que importa y el ciudadano o la empresa que lo consume. Ese es un generador de residuos y así está conceptualizado en el marco de la ley. Un concepto básico para mí que no sé, yo lo oí una vez y no me acuerdo quién fue que lo dijo, que me gusta mucho compartir, es lo que no se use basura y lo que se aprovecha es residuo. Y en el marco de la ley se clasifican los residuos en residuos urbanos, que son los que ustedes ven en la ciudad, algunos son valorizables, otros no valorizables, la ley la categoriza. Hay un tipo de residuo de manejo especial que habla la ley, que son aquellos que van a estar sujetos a un régimen especial. Son 7 tipos de residuos: aceite, lubricante, plaguicidas y los peligrosos que tienen su criterio ya propiamente establecido. Bien, ¿qué sucede? Que esos residuos deben de ser gestionados y el mecanismo de gestión, y para que lo vean de modo graso, todo eso está muy detallado en la ley. Habla de recolección, transporte, transferencia y disposición final. Y aquí vemos un huequito que le he sacado entre esa parte, que es el coprocesamiento. Conceptualmente diríamos, bueno, es la ley de gestión de residuos sólidos y coprocesamiento. No, esa ley nada más toca en 3 escenarios y yo quise agrupárselo así para que ustedes lo entiendan, pero la realidad es que las especificaciones técnicas están dadas, tenían que darse después. O sea, y si usted dice realmente, eso no es una ley de coprocesamiento. ¿No? Esa ley es de gestión de residuos en el marco del contenido y estructura de la ley, pero la ley sí conceptualiza el coprocesamiento como una solución ambiental que puede ser, que cuya finalidad es aprovechar energéticamente como materia prima un residuo. Y reconoce la actividad del coprocesamiento como una actividad priorizada. Y en ese sentido, que las autoridades competentes deben de promover de cara a los instrumentos económicos que tiene la ley, el coprocesamiento, y los reconoce, como ya comenté, como un método de valorización energética o materia prima. En el contenido de la ley, ¿cuáles son las cosas importantes que dice la ley? Yo le puse marco habilitante, pero son contenidos que de verdad favorecen al coprocesamiento. Primero, que dispone una jerarquía de residuos. Habla de que usted tiene que prevenir. Reutilizar residuos, reciclar el mismo. Lo que no se recicle, entonces va a valorización. Y si no ocupa ninguna de las 4 anteriores, ahí es que va a eliminación o a disposición final. Crea infraestructura, o sea, centro de acopio, móvil o fijo, plantas de valorización, y ahí en la parte de infraestructura, pues la parte de reconocer el coprocesamiento como una solución de valorización. Le crea y ordena el mercado. Yo sé que tal vez en la práctica, la ejecución de esos, de llevar al coprocesamiento tiene sus retos en la parte operativa, de transporte, económica, pero en el marco de la ley trató de dársele una orden al mercado desde antes de la producción del residuo. Se permite la libre competencia, que usted puede hacer, puede participar en cualquiera de los escenarios y se crea y se establece un sistema de trazabilidad. O sea, y no sé, la mayoría probablemente han visto que han tenido que registrarse como grandes generadores, y cuando usted va a registrarse en la plataforma del ministerio, le va dando usted va llenando información sobre qué tipo de residuos usted está generando. En ese sentido, el mercado también se
promueve un poco más con instrumentos económicos que tiene la ley. El árbol de los instrumentos económicos que me gusta compartir, están incentivos fiscales, la contribución especial, el fideicomiso público-privado y el bono verde. La ley le detalla qué debe de hacer cada uno, pero también la obligación de que la gente debe de pagar, el ciudadano y la industria empresa deben de pagar, y la obligación también que tiene el ayuntamiento de cobrarlo. En el caso de otro elemento importante que habilita es el fideicomiso, se pueden financiar proyectos de coprocesamiento. Lo que sí le tengo que decir algo, actualmente se fijan, eh, lo que está haciendo el fideicomiso es concentrado en construcciones, rellenos sanitarios, remediación y rehabilitación de sitios contaminados, porque esos proyectos pasan a un proceso de evaluación. O sea, un consejo directivo es que decide qué proyecto va, pero es un marco habilitante, es una disposición económica que existe en el marco de la ley para facilitar el coprocesamiento. Otro que es un poco más técnico a nivel regulatorio y en la práctica es que la ley establece la responsabilidad extendida del productor. Eso significa que hay que hacer sistemas que muevan los residuos, cierto tipo de residuos. Y en el marco de esa responsabilidad y cumplimiento de la responsabilidad extendida del productor, el coprocesamiento pasa a ser una solución, porque la ley habla de que tiene que gestionarse ese tipo de residuos bajo unos sistemas individuales que funcionan más o menos de manera internacional, como esta gráfica, y aquí en el escenario, dependiendo del tipo de residuo y como la industria lo requiera, pues el coprocesamiento juega un rol ahí. Y eso hace que el coprocesamiento sea un componente clave en la economía circular y en el cierre de ciclo de vida de un producto. ¿Qué está pasando en el país? Bueno, regulatoriamente salió el reglamento de aplicación de la ley. Ahí habla sobre el tema de los permisos, reconoce la parte de coprocesamiento. Hay un capítulo para los temas de permisología, pero es algo que ya existe, no era algo nuevo. El Plan Nacional de Gestión de Residuos habla sobre actividades y reconoce el coprocesamiento, como ya hemos hablado anteriormente, como una actividad de valorización o de materia prima. Y por otro lado está el reglamento para plantas de valorización. Ese reglamento es muy nuevo. Salió en julio, o sea, no tiene ni 9 meses. Usted tiene que agotar un proceso de aterrizaje, de implementación, en el cual debe de concentrarse el ministerio. Pero para que ustedes tengan una idea, es la parte técnica que se necesita para dejar reglas definidas con respecto a la forma del coprocesamiento, porque el coprocesamiento no es tirar basura a los hornos cementeros, no. El coprocesamiento lleva una parte muy técnica que va desde medir los temas de gases de efecto invernadero, ver, analizar qué residuo puede entrar al horno, porque realmente el negocio de la cementera no es consumir residuos, el negocio es producir cemento. Y todo el que tenga un negocio sabe que su core business, su parte central del negocio, no puede quedarse a margen por estar tratando otros temas. En el marco del reglamento, habla de cómo se deben de alimentar los residuos, hablan de la temperatura que tienen que manejar esos hornos cementeros, y en el reglamento también diferencia lo que es la incineración. Son dos cosas diferentes. En el marco de ese reglamento te dice qué residuos pueden ser permitidos, cuáles no entran, y te señala algunos 11 o 12 residuos, pero para que sepan, son clasificados por su característica físico-química. Habla del monitoreo, incluso de qué tiempo debe de prevalecer ese residuo. Cuando él habla de los tipos de residuos que están permitidos, el reglamento te dice que tú tienes que hacer un análisis del residuo que tú vas a entrar en el horno. Y ese análisis debe considerar factores de calidad del clinker, que el horno tenga una operación estable en el horno, considerar factores de emisión. Eso, cuando usted vaya a analizar el residuo que va para el horno cementero, hay que hacerlo. Y por otro lado, también habla sobre el control y de la calidad. No solamente el procedimiento del coprocesamiento, sino que también la empresa en sí tiene que tener sus procesos bien definidos para garantizar su producto, porque al final ellos producen cemento. Bien, ¿cuáles son los retos regulatorios que de mi parte puedo compartirles? Primero, hay una propuesta de modificación de la ley 225. Eh, Hay cosas que pueden afectar el mercado de la gestión de los residuos, pero las que para mí particularmente es más, bueno, yo creo que la industria ha hecho su ejercicio ahí de poder explicar en los diferentes escenarios. Antes había una obligación, un porcentaje obligatorio
querían imponer un porcentaje obligatorio de que se coprocese. Para mí lo más delicado, sobre todo, es obligar a que las empresas productoras de cemento produzcan, deban de coprocesar. La realidad es que Yulisa le presentó seis cementeras, siete, pero no todos tienen hornos. Entonces estamos hablando de que las que no tengan van a tener que hacerlo, hacer esa transformación que no se hace así. O sea, no monta un horno que cuesta 10 millones de pesos ni 20, que como quiera una suma significativa. Y aparte de todo, yo siempre apelo de que a mí me van a obligar a consumir un producto que si yo incluso no tengo las condiciones, afecta mi producción. No, realmente, particularmente no considero que no debe de pasar algo reglamentariamente así, porque incluso yo le diría a ustedes, va a haber una obligación de coprocesar. Entonces la gente, lo más fácil, aunque no es fácil, es decir, vamos a mandarlo a un horno. Vamos a mandarlo. Y hay un proceso, el coprocesamiento, fíjense que está antes de la disposición final. Eso puede hacer que incluso lleguen materiales que no se necesitan a coprocesamiento. Ven. Entonces, otro elemento importante para mí es el tema de financiamiento. La ley facilita incentivos económicos, pero no se están aplicando. O sea, es necesario que se creen los mecanismos, son procedimientos internos para poder eh, trabajar los incentivos que ya venía desde el marco de la ley. Por otro lado, la importancia de la implementación de la responsabilidad extendida del productor, porque con la red se va a financiar la gestión de residuos, de ciertos residuos, y de esos ciertos residuos, algunos pueden entrar muchos de ellos pueden entrar a coprocesamiento. Y un reto importantísimo es la fiscalización. Las autoridades deben de tener un sistema robusto para verificar de verdad que esos residuos sean gestionados de manera segura. Otro reto regulatorio es la emisión de ese plan de reglamento de responsabilidad extendida del productor. De ahí un borrador que cerró vista pública en julio y esta semana tuvimos una reunión que el ministerio dijo que ya está revisando todas las observaciones que mandaron los gremios y que va a convocar eventualmente a los diferentes gremios y participantes que vieron sus observaciones a ver cómo incluyeron o qué incluyeron. ¿Cuáles oportunidades tenemos para coprocesar? Y con esto voy cerrando. Existe la cooperación internacional para pilotos, porque usted tiene que saltarse a preparar un proyecto. Hay un participativo de la industria. A manera general, las industrias en general tienen interés en los temas de la gestión adecuada de los residuos. Yo pienso que la industria específica dominicana tiene la experiencia y ha compartido de manera oportuna en la formulación e implementación de esas políticas públicas. Tiene que seguir acompañando en esas políticas públicas. Hay un importante crecimiento y atención del gobierno en los temas de residuos y eso entonces se traduce en un despliegue normativo. O sea, vamos a ponernos todos de acuerdo y crear las reglas claras para todos. Están los incentivos, hay que seguir promoviéndolo porque se necesitan y también el uso de los fondos. ¿Qué sigue del fideicomiso? Menos de esto. Para mí, de verdad que yo siento que esto sigue meso. Eso es una foto de Cancino. Ya Cancino no está así, ya cerró técnicamente, pero esa es la realidad que todavía existe en el país. Y yo siento que sí seguirá más participación en la gestión de los residuos de todos. O sea, debemos motivar a nuestra cadena de valor. Ustedes, por ejemplo, la industria de cemento es casi la última parte, pero tiene que motivar a ese camino colectivo en el cual el coprocesamiento sea parte de la solución ambiental. Gracias por su tiempo y nos quedamos aquí para cualquier inquietud al final del taller. Yulisa. Gracias, Fabricia. Yo sé que es mucha información en poco tiempo, pero yo creo que hiciste un excelente compendio de qué, en qué está nuestra ley, qué incluye y sobre todo me encantó mucho ese tema de los retos, de lo que se requiere para verdaderamente, para que la ley en sentido general, no solamente los ecoprocesamientos, sino la ley en sentido general esté funcionando como debe ser. Y eso del tema de la responsabilidad extendida del productor es clave para, no solo para el coprocesamiento, sino para todo lo demás. Alguien preguntó en el chat si vamos a tener la presentación. Entiendo que los voy a comprometer a todos para que por favor nos la compartan. De todos modos, como estamos grabando, también va a estar disponible en YouTube para que podamos ver todas las presentaciones de nuevo en nuestro canal de YouTube. Así que no, lo de los certificados no, es un poco complicado emitir certificados en un webinar,
¿verdad? Pero nada, creo que lo más importante aquí es el aprendizaje que todos se van a llevar. Bueno, ahora seguimos con la segunda parte de este webinar, agradeciendo a Javi de Jesús. Creo que hizo un compendio en poco tiempo de todo el marco regulatorio que tiene que ver con esta ley 225-20. Ricardo Pareja, se los presento, es magíster en medio ambiente de la Universidad de Santiago de Chile, es auditor líder ISO 14001 y tiene estudios de posgrado en seguridad minera, servicio de geología y minas de Chile. Desde el 2016 a la fecha, se desempeña como líder de innovación CISEN, liderando, entre otros temas, el proyecto Hoja de Ruta CISEN hacia una economía baja en carbono, segunda iniciativa regional a nivel mundial que representa el compromiso de la industria cementera latinoamericana en la reducción de emisiones de CO2, resaltando el aporte del cemento en la construcción resiliente y las necesidades de adaptación frente al cambio climático. Entre el año 1998 y 2007 fue coordinador ambiental en la FARGE Chile y del año 2007 al 2010 se desempeñó como líder de seguridad y salud ocupacional en esta misma empresa. Desde el año 2010 al 2016 ocupó el cargo de gerente de sustentabilidad de Cementos Melón como responsable de la gestión de medio ambiente, coprocesamiento y seguridad laboral para las operaciones de Melón en Chile, cemento, áridos, concreto y morteros. Y entonces, sin más preámbulos, los dejo con Ricardo, quien nos va a dar un enfoque regional sobre el coprocesamiento. Aquí me ayudan con decirme si estoy presentando en forma correcta o no. Sí, se ve. Sí, se ve. Pero si lo pones en full screen, es mejor. Está en Presenters View. Y Ahora sí, ahora, ahora sí. ahora sí. Vale, Ah, Yulisa, gracias. sí. Bueno, muchas gracias por la invitación y creo que voy a focalizar el día de hoy mi presentación un poco a una visión más global y regional, tal como lo presentaron, para ver qué buenas prácticas hoy día pueden ser replicadas y qué errores quizás también evitar cometer en toda esta gestión futura del coprocesamiento en República Dominicana. Yo lo que trato siempre de demostrar es que el contexto de la industria del cemento es un contexto muy global. Prácticamente todos los países del mundo con un nivel mínimo de población tienen industria del cemento, así que buena idea y mala idea en general ya se han ejecutado en gran parte del mundo. Solamente un dato, ahí están viendo la producción mundial el año pasado de cemento, casi 4.126 millones de toneladas de cemento. Dominicana debe estar cercano a los 6 millones, me puedo equivocar, pero podemos ver que es un porcentaje bastante menor. Y acá muchas veces uno empieza a generar paradigmas un poco asociados a la literatura que tiende a influenciar a nuestra región. Un paradigma, por ejemplo, es que la industria del cemento es responsable del 8% de las emisiones y casi cualquier documento que yo tiendo a leer en la región de consultores, legislativos, habla de ese 8 o ese 7%. Pero esa es una realidad muy impulsada por China, fundamentalmente, y su alto nivel de consumo actual. En Latinoamérica nuestras emisiones no superan el 2%, pero nos arrastra muchas veces a decir, oye, somos grandes emisores, sí, a nivel mundial sí, pero cuando uno mira las estadísticas en más detalle se da cuenta que nuestra región no tiene esa configuración. Y en el coprocesamiento nos pasa algo inverso. Muchas veces que miramos números así como Europa con un 50%, y si yo le dijera a usted, imagínense cuál es el número promedio de América Latina, perdón, del mundo, muchas veces tendemos a autocondenarnos que somos muy bajos, pero cuando uno empieza a ver las cifras reales y ya no solo mirar lo que nos quieren contar algunos expertos, el coprocesamiento en el mundo no es alto. Hoy día alcanza solo un 6% de la energía que consume nuestro horno, proviene de energía que ha sido valorizada mediante esta tecnología del coprocesamiento. ¿Cómo pudimos entender ese número? Fundamentalmente con el trabajo que se hizo durante el 2020-2019,
para elaborar la hoja de ruta mundial de la industria del cemento. Esta hoja de ruta tuvo que levantar esa línea base y ahí pudimos darnos cuenta que las regiones tienen diferencias significativas en su porcentaje de coprocesamiento. La visión global hoy día es que ese 6% se acelere al 2030 a 22% y al 2050 llegar a un 43%. Pero muchas veces, y vuelvo a la frase, nos tienden a influenciar que deberíamos estar en 50. Bueno, el mundo en general está diciendo que 50% de coprocesamiento ni siquiera se va a alcanzar al 2050, porque la focalización muchas veces es mirar economías desarrolladas que tienen, y lo voy a ir mostrando en la presentación, tienen distintas realidades para poder alcanzar tasa alta de coprocesamiento. Este 6%, como FICEN, lo pudimos desglosar por 9 regiones. FICEN participó construyendo la data de la región de Latinoamérica y el Caribe, donde participó las estadísticas de República Dominicana y obviamente todo el resto de los actores, pero pudimos darnos cuenta, por ejemplo, en esta situación que Europa, y como les decía, lidera hoy día fuertemente esta tasa de coprocesamiento con 52, Medio Oriente con 18, los ex países de Unión Soviética 2% coprocesamiento, China con sus 2.377 millones de toneladas de cemento, un 56% de todo el cemento del mundo, un 2% coprocesamiento, así como China hace impulsar al 8% las emisiones globales de CO2 del mundo de cemento, también hace que sea bajas las emisiones a nivel, a nivel, a nivel mundial, perdón, no las emisiones, el porcentaje de coprocesamiento. Asia, Oceanía con un 15%, India con un 9%, África con un 14% y Latinoamérica, sorprendentemente, con un 22% es la segunda región con la mayor tasa de coprocesamiento. Entonces, en una vista rápida de las regiones nos damos cuenta mi preocupación en general no tiene que ver con la foto actual, sino que esta tendencia de este 22% ha sido muy constante y nosotros alcanzamos tasa de 15% hace más de 10 años y no hemos logrado romper esa barrera sobre superar los 30%, acercarnos. En cambio, otras regiones como África e India han empezado a avanzar muy rápido. Otra de las formas como queremos mirar el coprocesamiento es también ir mirando las hojas de ruta que se están desarrollando en los distintos países. Nuevamente, Europa es un referente en el tema de coprocesamiento. Ellos, con ese 52%, hoy día lo están mirando al 2050, alcanzar un 90% de coprocesamiento, incluso ese 10% restante lo cierran con hidrógeno verde. Pero cuando uno estudia en profundidad la realidad de Europa, que fue un estudio que encargamos a una consultora internacional, uno se detecta que hoy día una tonelada de residuo que genera cualquier proceso humano, tanto urbano como industrial, tiene un costo de disposición en un relleno por sobre los $120. Hay países en Europa que ni siquiera dejan enviar residuos a rellenos que tengan poder calorífico y tengan que ser valorizados energéticamente en distintos procesos industriales. Y además, legalmente al 2050 ya no tendríamos relleno sanitario en Europa. Entonces, cuando uno mira eso, además con una tasa de vertederos ilegales y otros tipos de disposición no controlada bajo el 4%, se da cuenta que las plantas cementeras son estructuralmente la solución para el negocio del coprocesamiento rentable. Incluso aquí, si quizás quiero compartir un término un poco distinto a la presentación anterior, hay plantas en Europa que su rol fundamental hoy día está siendo coprocesar residuos más que producir cemento, porque el negocio en Europa de incorporar los residuos cuando la disposición o está prohibida o vale $130, el negocio del coprocesamiento es altamente rentable. Muy distinta a la realidad de América Latina, donde tenemos mucho vertedero, botadero y además los rellenos son de bajo costo. Con esa realidad económica, con las políticas legales correctas, hicimos el estudio de Alemania del año 60 a la fecha, cómo había alcanzado un 70% de coprocesamiento, nos dimos cuenta que en general las políticas correctas tienen que estar en la gestión integral de residuos más que en las plantas de cemento, que tienen bastante resuelta la forma como hacerlo en forma segura. Bueno, pero esa es la realidad específica de Europa. Como les decía, no me gusta focalizarme específicamente en una subregión. Estados Unidos hoy día tiene una tasa de coprocesamiento cercana si bien tenemos Norteamérica con un 16%, Estados Unidos está un poco más bajo que eso, también considera Canadá, Norteamérica, habla de un 60% de coprocesamiento al 2050 y sigue empujando una agenda de descarbonización profunda porque entiende
que es un negocio rentable en una economía desarrollada. Pero entiende también que los combustibles tradicionales como el carbón, el petcoke y otros van a seguir participando, los biofuel y el gas natural, por sobre todo un combustible tradicional bajo en carbono, van a seguir participando al 2050 e incluso una economía desarrollada como Estados Unidos deja un remanente de 40% de combustibles fósiles al 2050. Vamos a los actores ya más significativos de lo que es producción. China. China hoy día con esta baja tasa de coprocesamiento, cercana al 2%, está primero generando un modelo de descarbonización al 2060, no al 2050 como prácticamente todo Occidente. Pero si miramos el 2050, ellos estamos hablando de tasas de coprocesamiento bajo los 50% y al 2060 alcanzaron una tasa de coprocesamiento de 53%. Pero nuevamente vemos que la remanencia de los combustibles fósiles sigue siendo presente, porque cuando uno de verdad hace los números que requieren el sentido común de la producción de cemento, se da cuenta que no puede basar todo en esta energía por las condiciones legales, por las condiciones culturales y por la estabilidad también muchas veces del suministro, y los combustibles fósiles siguen siendo declarados en estas estrategias globales como parte de la solución, pero sin duda en la medida que podamos mejorar el desempeño de la valorización de residuos. Chile también habla de hidrógeno y electrificación a gran escala. Ellos creo que tienen la capacidad de desarrollar tecnologías que van más allá del coprocesamiento de nuestra energía. India, una para mí de la hoja de ruta más atractiva, porque es una economía que va a crecer quizás 400% su consumo de cemento. Entonces, no es que yo resuelva un coprocesamiento en las plantas actuales, sino cómo resuelvo en las plantas futuras que van a ser 4 veces más de las que existen hoy día. Entonces, el coprocesamiento, es decir, pasar de 10 a 20, no es trivial porque no es pasar, duplicar la energía de los residuos, sino que es multiplicar por 8 la energía de los residuos cuando hago esta transformación de gran escala de consumo de cemento. Aún así, India plantea por ahí su hoja de ruta al 2070, a diferencia de Occidente nuevamente, incluso a diferencia de China el 2060, ellos plantean el 2070, pero al 2050 o cercano al 2050 están hablando de un 50% de coprocesamiento. De hecho, después lo dejan estable y tienden en la década después del año 50, tienden a tener hidrógeno verde como parte del cierre del ciclo. O sea, se queda el coprocesamiento en 50 y el resto lo cierra el hidrógeno verde. Sin duda, porque India va a tener una demanda de tantas tecnologías como plantas de acero, plantas de energía, para cubrir esta demanda del crecimiento que se proyecta en India, tan grande que van a haber hub de procesos productivos, y obviamente las plantas cementeras están en ese modelo. Y por último, ya para ir bajando la realidad de América Latina, con nuestro actual 22% con procesamiento, como le decíamos, la segunda región, construimos nuestra hoja de ruta publicada en el año 2024, hace exactamente un año, que considera también la estrategia de coprocesamiento como una estrategia estructural. Incluso yo me atrevería a decir como la estrategia de corto y mediano plazo para encaminándonos a una descarbonización profunda. Quienes hayan visto mis presentaciones han visto este gráfico que muestra cómo nos descarbonizamos tanto en el uso de los productos, como en nuestras plantas existentes, como en nuestras plantas futuras, pero también como la electricidad tendremos que descarbonizarla con paneles, parques solares o energías renovables no convencionales, y la carbonatación del concreto. Lo digo muy rápido porque la idea es focalizar hoy día esta presentación en esos ejes que hablan de eficiencia térmica. El coprocesamiento afecta la eficiencia térmica de los hornos, así que hay que cuidar ahí, ver cómo el ingreso de estos nuevos combustibles mantiene la productividad de las plantas. La realidad de los combustibles fósiles, estamos en publicación de la hoja de ruta de Argentina. Argentina, el 83% proviene de la energía de gas natural, que es muy bajo en carbono y por lo cual tiene la menor huella casi prácticamente a nivel mundial como país en emisiones de CO2, pero con un combustible fósil de alta disponibilidad y de bajo carbono. Entonces, ¿cómo homologamos esta discusión de decir coprocesamiento, pero también combustibles bajos en carbono tradicionales? Tienen que estar en línea, tiene que haber sentido común en esta agenda. Pero sin duda el coprocesamiento, que pasa de 11% en la región, la línea base del 2018, porque el dato de 22 es del 2023, por lo cual demostramos que estos últimos años hemos subido mucho en el coprocesamiento, lo ha impulsado fuertemente México, en este caso,
pero llegar a un 50% de coprocesamiento, muy en línea con lo que está diciendo India, con lo que está diciendo Estados Unidos, con lo que está diciendo China. O sea, sin duda es mantener este liderazgo que hoy día nos tiene segundo en la región, mantenerlo porque nosotros además lo alcanzamos o lo queremos alcanzar el 2050. Aquí está la matriz de energía, fundamentalmente tratar de erradicar el carbón, mantener el gas natural donde existe y también bajar el petcoke, pero en base a desplazarlo por combustibles fósiles alternativos y biomasa y además la participación del hidrógeno. Con el hidrógeno alcanzamos ya un 60% de energía descarbonizada en nuestro horno. Una de las palancas únicas que no la tiene ni siquiera ni India, ni China, ni ninguna otra hoja de ruta, es la que hemos incorporado en FICEN, que es el metano que evitamos por la gestión del coprocesamiento en los residuos sólidos urbanos. Es una variable que nosotros hemos hecho un estudio profundo de por qué considerarla en nuestra región y hoy día ya el mundo la está viendo como un modelo a replicar. Nuestra convicción es la siguiente. Muchas veces me dicen, Ricardo, no van a haber relleno sanitario en 2050, así que no va a haber metano que evitar. Claro, eso podrá decirlo sin duda quizá Europa, que ya ha erradicado gran parte del mal manejo de los residuos en botaderos o en basurales a cielo abierto. Quizás lo puede hacer Estados Unidos con una transformación tecnológica grande de su valorización energética y otro, pero en América Latina 1 de cada 3 toneladas de residuos hoy día está tirándose al aire libre, por lo cual ojalá tengamos relleno sanitario, que hoy día es la mayor tecnología para una gestión, por lo menos que controle sanitariamente los eventos no deseados, los residuos. Entonces, o vamos a tener ese mismo 53 o vamos a tener incluso más si logramos erradicar este mal manejo de residuos. Por lo cual el coprocesamiento en América Latina para mí es un tema que no solo evita metano, que es la variable que estamos considerando extra, sino que además evita, como se decía previamente, evita enfermedades como el dengue, al no tener neumáticos fuera de uso. Entonces, la valorización energética es clave. Y siempre invito cuando se habla de economía circular y ese amor al reciclaje, en general la técnica de Europa para alcanzar la economía circular está asociada a la valorización energética fuertemente. O sea, ellos tienen una fuerte estructura de economía circular, pero entienden que el reciclaje tiene un limitante, muchas limitantes, por lo cual la fracción rechazo ya en una economía perfecta es parte del coprocesamiento de solución. Los neumáticos fuera de uso son la valorización energética, la gran variable de solución. Entonces, entender que el coprocesamiento es parte de la estrategia de economía circular, es entenderlo incluso más allá de esta jerarquía de gestión de residuos. ¿Qué estamos haciendo para lograr que esto sea reconocido, dado que no está en las hojas de ruta de otros países? Hoy día sí hemos influenciado y está en la agenda de ruta de GCCA. Estamos preparando una metodología que sea capaz de determinar cuánto metano evitamos, cuánto CO2 evitamos en la planta de cemento al desplazar combustibles fósiles, pero también cuánto CO2 adicional incorporamos al tener que triturar, preparar y enviar estos residuos a una planta cementera. Una metodología que tiene que tener alto nivel de transparencia, alto nivel de integridad y ojalá reconocida a nivel mundial. Lo que hemos elegido como camino para cumplir esa filosofía es que la estamos registrando en base al artículo 6 en la ONU, va a ser presentada durante este mes al modelo del artículo 6. Recién hay una metodología presentada a nivel mundial de las que desplazaron a los MDL que provenían de Kioto, así que esperamos el próximo año tener aprobada esta metodología a nivel mundial y cualquier planta cementera que esté sacando residuos sólidos urbanos va a poder hacer la cuantificación del metano que está evitando, de acuerdo a la realidad específica del relleno y de la planta y de los combustibles desplazados, y podrá generar esta reducción de CO2, verificarla y usarla como ellos lo determinen. Puede ser para la reducción de huella individual, puede ser para la reducción de huella en producto o incluso artículo 6.4 o 6.2, transferencia de crédito de carbono a economías desarrolladas. Así que, en resumen, hemos buscado integrar esta experiencia que tenemos fuerte en los hornos cementeros, también con un aporte que creemos que es un aporte social y económico a la región, porque nuestras capacidades de valorización energética están instaladas, por lo cual no hay que hacer nuevas inversiones, a diferencia de otras tecnologías de valorización energética como el Waste to Energy, que requieren altas inversiones y que no son traspasables hoy día esos costos a la gestión de los residuos urbanos, por ejemplo. Entonces nuestra hoja de ruta tiene este diagrama de descarbonización, tiene estas palancas con estas realidades, pero estas realidades no fueron producto de un trabajo puntual, fueron una década prácticamente de gestión que ha tenido FICEN sobre el coprocesamiento, y esa década yo creo que se parte el 2011, incluso ya casi 15 años, más que una década, cuando las guías de Basilea para hacer el coprocesamiento seguro se generan en América Latina bajo el paraguas de FICEN. En específico, Chile presenta este documento
es aprobado a nivel mundial y que si ustedes hoy día quieren saber qué es lo que es un coprocesamiento seguro, incluso de residuos peligrosos, lo van a tener que identificar en base a estas guías de Basilea, que son el documento de mayor integridad, de mayor complejidad, diría yo, incluso en las técnicas que se despliegan, pero con mayor sentido común. A mí cuando mostraban ese reglamento para instalaciones de valorización, espero que hayan tomado estas guías como referencia, porque si no las tomaron, obviamente partir de un trabajo desde cero y mucha del expertise de estas casi 2.000 plantas que están en el mundo coprocesando participaron en generar esta guía y, por ejemplo, hablar de tiempos de residencia de los gases, hablar del tema de la ceniza, de los metales pesados, está muy bien resuelta acá. Y si uno no opera en condiciones normales, como siempre opera en un horno, esas condiciones siempre se dan y siempre el coprocesamiento es seguro. Ir a demostrarlo caso a caso, como muchas veces generan esta guía, creo que podría ser nuevamente una pérdida de tiempo y un retraso para el coprocesamiento en nuestros países. Entonces, espero que la guía haya sido el pilar de ese trabajo, porque obviamente el mundo y la ONU y el Convenio de Basilea y todas las ONG participaron en este esfuerzo. Y lo que hicimos ahí es analizar el coprocesamiento en su integridad, no solo el combustible, sino que el coprocesamiento también aporta materias primas. El caso más emblemático son los neumáticos fuera de uso, que no solo aportan energía, sino que aportan su radial de acero al módulo de hierro que requiere el clínker, así que hay una valorización energética, pero hay una valorización mineral. Hicimos el trabajo en las distintas familias de residuos, incluso hicimos listas de recomendación de provisiones, pero también hicimos una lista de recomendaciones que las autoridades se dejaran a su haber que el coprocesamiento se pudiera activar cuando hay un residuo que no tenga otra solución. Muchas veces hay residuos que no va a tener sentido usarlo en las plantas cementeras por condiciones de energética, por ejemplo, algunos químicos que tienen alto contenido de cloro, pero la planta cementera se transforma en una solución sanitaria para el país, puntual para ese tipo de residuos. Tenemos también los transformadores con aceites con PSB, que en el Centroamérica hay mucha experiencia en valorizarlo en plantas cementeras. Entonces, no es solo un negocio de la cementera ahí, sino que es una solución de la alta complejidad de algunos residuos y que la guía de Basilea abre ese espacio para que las autoridades vean en el horno cementero una solución. Otro de los documentos, todos estos documentos están en la hoja de ruta de FICEL. Si van a ficel.org van a poder encontrar, bueno, la guía de Basilea está publicada en Basilea, pero también van a poder encontrar la hoja de ruta o un estudio de valorización de residuos que hicimos en América Latina. Fue un trabajo cuantitativo muy, muy desafiante. Geolocalizamos todas las plantas de cemento en la región, las diferenciamos entre molienda y planta integrada. En las moliendas podemos valorizar muchas veces algunas residuales como las cenizas y las escorias, pero generalmente en la planta integrada donde tenemos la familia más grande de residuos a valorizar. Geolocalizamos todos los municipios de la región, pueden ver la densidad de población de República Dominicana versus, por ejemplo, el Amazonas, y con eso, con las plantas y la geolocalización, pudimos entender la capacidad de transportar residuos a cortas distancias para activar el coprocesamiento. O sea, mezclamos oferta con demanda, oferta de residuos con demanda a bajas distancias, porque uno de los grandes costos de la gestión de residuos es el transporte. En algunos tipos de residuos casi el 80% de la gestión es el transporte, entonces estar cerca de la generación de residuos es relevante para un modelo exitoso. Y en general nos determinamos que casi la mitad de la población de América Latina está a menos de 100 kilómetros de una planta de cemento y en el Caribe eso es aún más cercano. Y eso habla de que tenemos una estructura de ubicación logística muy factible para el coprocesamiento. El estudio además determinó que países coprocesaban más, por ejemplo, aceite usado, lodo de sanitaria, residuos sólidos urbanos, biomasa, etcétera. Los únicos países que tienen algún cierto liderazgo en la región es Brasil con las biomasas y Chile con los aceites usados, por una condición específica portuaria que la podría tener quizás Dominicana, pero en general estamos muy por debajo de los países como Austria que han liderado las distintas familias de combustible de los hornos cementeros. El estudio se hace cargo de toda esa información. Y todos los años publicamos internamente, esto no está en la página web, pero si la autoridad lo solicita la academia y si ADOCER lo tiene, son nuestro informe anual de marco regulatorio. Levantamos 13 cuerpos legales, aquí simplemente hago el resumen de la gestión de residuos. Creemos que la gestión integral de residuos es tan importante como el coprocesamiento en lo que son los marcos regulatorios. Si ustedes tienen muy regulado el coprocesamiento, las plantas, las emisiones y todo, pero la gestión integral de residuos no genera el valor económico para que se coprocese, esto no va a ocurrir. No hemos dado cuenta de ese detalle en leyes REP, prohibición de enviar energía a relleno, evitar los botaderos, sanciones fuertes, no solo leyes, sino fiscalizaciones fuertes, hacen que el coprocesamiento tenga la oportunidad de activarse. Si no, nuestras plantas siempre van a estar preparadas, vamos a tener muy buenos marcos regulatorios, pero los residuos van a seguir generando la externalidad negativa. Yo creo que la palabra externalidad negativa
resume muy bien este ejercicio. Se piensa que si yo envío a $10 un relleno o lo tiro al aire libre a cero costo, no hay más costos, pero están los costos de las enfermedades, la pérdida de degradación de los territorios, etcétera, etcétera. Por lo cual, si esos costos los sacamos como país y los internalizamos en el residuo para que sea rentable el coprocesamiento, sin duda vamos a cambiar esta agenda. Así que hacemos el levantamiento de marcos regulatorios generales en toda la región de residuos, pero también hacemos la de coprocesamiento. Es parte de los documentos que ponemos a disposición de la industria. Así que para ir terminando, esta hoja de ruta se basa en estos 15 años de gestión sobre los residuos y la oportunidad del coprocesamiento, desde dar la seguridad de hacerlo en los hornos cementeros por sus temperaturas, sus tiempos de residencia, por la no generación de ceniza, la oportunidad que los residuos son un problema en América Latina y nosotros somos parte de la solución, y también entender cuáles son las mejores legislaciones que aporten a que esto termine ocurriendo. Con toda esta información, nosotros generamos estadísticas de proyecciones. Esta es la hoja de ruta de Eficien, entre 11 y llegar al 50% de coprocesamiento, pero hoy día ya estamos trabajando proyectos en Argentina, de hojas de ruta, Colombia, Chile, Perú y otras compañías al 2050. En República Dominicana hicimos un trabajo al 2030. Lo que estamos haciendo hoy día en distintos países es ampliando esta visión del coprocesamiento al 2050, y hay países que todavía están en cero y esperan avanzar tímidamente por distintas condiciones, por ejemplo, la disponibilidad de gas natural o la mala gestión integral de los residuos. Nos ayuda a ir entendiendo cómo ir impulsando el coprocesamiento y colocar cifras que sean responsables. Podríamos poner 100% en un formato ideal, pero sabemos que las condiciones externas no nos dan esa oportunidad. Así que, en resumen, mantenemos un tracking global de la gestión de esta palanca. Como pueden ver, a futuro todas las hojas de ruta y todas las economías ven en el coprocesamiento como una estrategia para la industria cementera, tanto para reducir huella, para mejorar sus indicadores de economía circular, pero sobre todo para tener un sentido común en la agenda energética que tenemos. Creo que la palabra más importante es el sentido común. Residuos vamos a tener disponibles, fracciones de rechazo siempre en todos los países, y la agenda de los combustibles fósiles va a tener efectos negativos en lo que son el precio del carbono. Muchas veces importamos esos residuos. Hoy día, si ustedes empiezan a ver la segregación de la economía a nivel mundial, ya no somos una sola economía, hace que tengamos que tener no solo, ya no importa tanto la descarbonización energética, sino que importa más la seguridad energética. Y si ustedes piensan por un rato en Dominicana, ¿qué les da más seguridad de disponibilidad energética? ¿Los residuos que se generan en Dominicana o combustibles fósiles que provienen muchas veces de zonas de conflicto? Y ahí empiezan a hacer una ecuación que empieza a tener sentido común, tener el coprocesamiento como una estrategia de sostenibilidad, pero siempre con la variable de rentabilidad, la sostenibilidad considera la variable económica. Si no, vamos a seguir con estos números como algunos de nuestros países, que les cuesta despegar porque la gestión de los residuos en general es muy débil. Así que muchas gracias, esa es la presentación que les tenía preparada para el día de hoy. Gracias, Ricardo, por tu participación. Tenemos una pregunta, la vamos a dejar para el final y así se la hacemos todas las preguntas juntas. Vale. Ahora seguimos ya con la última parte de este webinar, con la participación de Anthony Araya. Anthony Araya, como dijo Yulisa en el principio, es gerente de Ecocircular de Cementos Panam, con más de 30 años en la industria manufacturera, ingeniero mecánico de la Universidad de Costa Rica. Tiene posgrado en energías renovables en Italia y posgrado en control de emisiones que hizo en Suecia. Diplomado en manejo de residuos peligrosos de El Salvador. Experto en gestión de residuos y economía circular en América Latina. Ha participado en el desarrollo de proyectos específicos de gestión de residuos en Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay y República Dominicana. Su experiencia y estudios en ingeniería mecánica respaldan su capacidad para desarrollar soluciones sostenibles. Su habilidad para identificar oportunidades en el mercado y adaptarse a diferentes culturas lo hacen ideal como docente, enriqueciendo el aprendizaje con su experiencia práctica. Entonces, ahora tendremos la participación del señor Araya, que nos tendrá su enfoque local sobre la aplicación del coprocesamiento y la ley 225-20.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias a Docen por permitir esta plataforma para compartir un poco la experiencia que no solo hemos tenido en Dominicana, sino también en otros países de América Latina. Fue muy clara Fabricia en todo este proceso, presentando el marco de ley que tenemos y Ricardo presentando la visión global. Ahora queremos centrarnos en cómo se hace esto, cómo se hace que una ley y experiencia de otros países logremos desarrollarlo y funcione apropiadamente para una industria del cemento, como es en nuestra industria en República Dominicana. O sea, Cementos Panam tiene una visión muy clara de transformar todo su proceso para lograr la visión 2050, tal y como lo mencionó Ricardo en su presentación. Todo esto alineado con el World Business Council for Sustainable Development y por supuesto que alineado con la estrategia de eficiencia. Y dentro de esa estrategia, uno de los pilares más fuertes es el coprocesamiento de residuos. Como mencionaba Ricardo, utilizando la planta de cemento como una herramienta para el país, para lograr transformar muchos desechos y residuos en materia útil, materia útil. A ver si esta cosa me ayuda. ¿Listo? Recordar que tenemos recursos en el planeta y que no son insuficientes ya, que seguimos consumiendo de esta forma. En el año 2050 requeriríamos tres mundos para lograr los recursos necesarios. En esa línea, Cementos Panam presenta su plan de coprocesamiento de residuos como un aporte para una República Dominicana mejor. Y lo basa en un proyecto específico, que es el proyecto de Ecocircular. Y a eso nos vamos a referir en este proceso, en estos 20 minutos que me han otorgado. Vamos a hablar de cómo Ecocircular puede ser una herramienta para lograr las metas que tiene Panam en el mediano y largo plazo. Ecocircular nace como una solución, como un proyecto para proveer a la sociedad dominicana con un servicio profesional y sostenible para la disposición final de residuos que tengan valor mineral y o valor energético para la industria del cemento, en el marco normativo del país, pero siempre respetando las mejores prácticas ambientales del mundo. Es decir, hay una legislación clarita en República Dominicana, pero queremos practicar las mejores prácticas que se han dado en el mundo y para eso, como mencionó Ricardo, que me gustó, existen directrices, digamos, procedimientos establecidos que han dado pie a muchas operaciones exitosas en el mundo y realmente vale la pena ir copiando los buenos ejemplos. Y eso es lo que buscamos con Ecocircular. Un proyecto que pretende preparar apropiadamente los materiales para que la cementera se concentre en fabricar cemento sin ningún disturbio. El rol de Ecocircular es convertir residuos en un combustible alterno útil para la industria cementera. ¿Cómo se hace eso? A ver, ¿cómo lo hacemos? Lo primero que hacemos es visitar al generador del residuo para ver de qué se trata esto. Y esa visita incluye tomar una muestra, identificar claramente los volúmenes de los que estamos hablando, identificar claramente la logística necesaria. Una vez que se toma esa muestra y se entiende bien de qué se trata este generador del residuo, se hace un análisis en el laboratorio y esto es vital. El análisis significa revisar claramente no solo la potencia calórica, señores, no solo eso. Es realmente revisar todo ese compendio químico que trae ese desecho para ver el impacto que va a tener en el proceso cementero y garantizar una solución no solo en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. Una vez que se logre y se apruebe esta fusión o este ligamen, pues entonces es transportarlo profesionalmente. No estamos hablando de transportar cemento, estamos hablando de transportar residuos que requieren una recolección y un transporte diferente, profesional, que garantice
seguridad ante todo. Una vez que se transporta y llega a la planta donde se va a preparar, se hace la preparación, el marcaje, la revisión de lo que llegó y se garantiza que coincidió con el análisis que se hizo con la muestra inicial, ¿verdad? Es muy importante entender que en cada lote, cada viaje de materiales que llegue a esta planta preparadora de combustible alterno para el horno de cemento, tiene que haber un análisis químico para garantizar que lo que llega es similar a lo que se había establecido previamente. Una vez que esto se realiza, entonces se hace el preproceso de la preparación de este material y es la fórmula para convertir este material en el combustible alterno que el horno requiere. Es después de esto que tú puedes hacer el coprocesamiento. Entonces son 5 pasos previos necesarios para garantizar que tú tienes un combustible apropiado en la planta de cemento y que no vas a generar un problema en este proceso cementero. ¿Cómo se ve esto en un diagrama de flujo? Hay un generador, se toma una muestra, esta muestra llega a ecocircular donde se analiza y esta muestra se determina si se puede o no coprocesar. Si no se puede, se retorna al generador y se le comunica, mire, no se pudo. Se aceptó la muestra, entonces se hace la gestión para que la carga se movilice hacia la planta de cemento, hacia la gestión del residuo. Se llega a ecocircular donde nuevamente se hace la determinación si se cumple con las características químicas establecidas previamente. Si no se cumple, pues se retorna al generador, se le comunica, mire señor, no se logró, no se puede manejar este material que usted está pretendiendo enviarnos, o si se pudo, entonces se entra al proceso de trituración, preparación, mezclado y finalmente la alimentación, haciendo que la mezcla que llegue a la planta de cemento sea una mezcla certificada, analizada, químicamente estable. Y eso es muy importante. Este es el resumen de cómo se hace esto. Ahora, ¿de qué hablamos? Hablamos de materiales diversos. Hablamos de convertir residuos como biomasas, lodos, llantas de desecho, residuos sólidos urbanos clasificados, plásticos, empaques, textiles, lodos de plantas de aceite, fármacos químicos, pinturas vencidas, etcétera, etcétera. Una gama importante de residuos, convertirlos en un combustible homogéneo de características químicas estables. Importante recordar, el horno de cemento no debe recibir ni residuos ni combustibles alternos sin análisis químicos previos. Eso es importante entenderlo. Toda planta de cemento debe exigir recibir con su combustible alterno su análisis químico para garantizar que el proceso se realiza de forma estable. ¿Cómo se ve eso en la vida real? Es un video de una planta en la que debe haber un sistema de trituración y proceso para reducir los desechos y convertirlos en un combustible alterno homogéneo. Esto es un ejemplo, básicamente un ejemplo de cómo todo el material se mezcló, se preparó y finalmente el material que sale preparado y listo es un combustible homogéneo apropiado para ser procesado en una planta cementera. Una vez que eso se termina, pues hay que movilizarlo a la planta de cemento. La planta de cemento tiene que tener una instalación que garantice una estabilidad en su flujo y en su dosificación. Entonces, este es un ejemplo típico de una estación, de una planta cementera, de una instalación para una planta cementera, en la que llega el combustible preparado con el análisis químico
adjunto, en donde se alimenta ya este combustible preparado hacia un sistema que lo dosifica, que lo pesa y que lo introduce al sistema de una forma regulada. Esta inversión es necesario realizarla en la planta de cemento para garantizar una dosificación correcta. Una vez que esto entra al sistema, pues entonces llegamos al horno. El horno cementero tiene condiciones muy importantes y la tecnología es reconocida a nivel mundial. La calidad de los combustibles debe ser químicamente estable. No hay emisiones adicionales ni efectos negativos para el medio ambiente y eso es importante entenderlo. ¿Y por qué? Porque tenemos una temperatura cercana a 2000 grados centígrados. Porque la alcalinidad de todo el sistema es superior al 85%. Eso garantiza que los radicales libres normalmente son totalmente neutralizados en su proceso. Y finalmente que no hay cenizas saliendo del sistema. Es decir, todas las cenizas que vienen de los combustibles se convierten en un insumo, en una materia prima para ser incorporadas en el clinker como tal. Ahora, no hay soluciones iguales para todas las plantas. Cada una tiene sus umbrales técnicos y debe ser analizada para ver cuál es el sistema correcto. Nuestra presentación básicamente buscaba mostrar un sistema típico para una planta cementera como las que tenemos en el país. Ahora, hay residuos que definitivamente no podemos manejar o no se deben manejar en un horno de cemento. ¿Cuáles? Materiales radioactivos, residuos que tengan asbesto, explosivos y municiones, armas, residuos anatómicos, infecciosos y sanitarios. Y no es que el horno no pueda, es que no es conveniente exponer, a menos de que sea totalmente inocuo el residuo, nuestras personal a este tipo de desechos. No queremos manejar ningún residuo que tenga cianuro, no queremos incorporar residuos sólidos urbanos no clasificados o de composición desconocida, y no vamos a incluir ni baterías ni residuos electrónicos por la cantidad de metales pesados que pueden tener. Adicionalmente, hay ciertas limitantes que deben considerarse para los residuos. Por ejemplo, para los metales pesados, talio, cadmio, mercurio, plomo. ¿Por qué? Porque son metales volátiles o semivolátiles, que por la temperatura que se manejan rápidamente se convierten en gas. Cloro, azufre, PCBs son manejables con condiciones controladas. Y por eso es muy importante, como dijimos al inicio, que todo proceso previo al coprocesamiento tiene que tener un análisis químico para ver de qué estamos hablando. Zinc, cromo y otros también son materiales o químicos que deben ser controlados apropiadamente para no afectar la calidad del producto finalmente. Entonces, ¿cómo generamos confianza en este proceso? La confianza se genera con el proceder. Entonces, es importante el análisis químico y físico de cada residuo, de cada combustible alterno que ingresa al horno, del producto final del clinker, del producto final del cemento y de las emisiones de gases y polvo que salen del sistema. Entonces, este proceso de análisis químico y físico es fundamental para ir generando credibilidad y confianza en el proceso. Finalmente, la medición continua de gases garantiza lo mismo, garantiza que no estamos convirtiendo un problema físico en un problema gaseoso, ¿verdad? En la chimenea, y eso se logra con el tiempo. Medición continua de gases significa estar midiendo en forma 24/7 todo lo que sale por la chimenea, y para eso requerimos equipo de alta tecnología,
para garantizarlo, profesionales que manejen esto apropiadamente y sobre todo que la parte operativa de la planta de cemento tome confianza en el sistema y entienda e identifique sus ventajas y las limitantes que tiene. Con este sistema operando, tú logras confianza también de tus clientes, de tus empleados, de tus colaboradores y del cuerpo técnico en general. Entonces, la medición continua de gases es un must que debe incorporarse en el coprocesamiento de material. Ahora, hay más de 50 años de buenas prácticas en el mundo, como dijo Ricardo, tenemos experiencias alrededor, esto no es nada nuevo, pensamos que es fácilmente manejable si se hace correctamente. El coprocesamiento tiene un impacto positivo para el ambiente y para la sociedad, y como lo dijo Ricardo y lo mencionó Julie al inicio, en el país ya hay una hoja de ruta para el coprocesamiento, tenemos bien claro hacia dónde vamos y Panamá está perfectamente bien alineado con esta hoja de ruta. Hicimos un ejercicio. Si todas las plantas de República Dominicana eh, se unieran, las que pueden coprocesar combustibles alternos, son cuatro, realmente son cuatro hornos, nos uniéramos, tendríamos una capacidad máxima de 5,8 millones de toneladas de clíker al año y asumiendo una sustitución hacia el año 2050 del 30%, que es una cifra bastante alta. Requeriríamos aproximadamente unas 430.000 toneladas de residuos al año. Eso es una cantidad muy importante, pero realmente refleja que existe un potencial importante en el país al cual podemos ingresar y al cual podemos trabajar, porque luego podemos ver las cifras, pero el volumen de residuos que hay en República Dominicana es bastante más alto que esta cifra. Digamos que el ejercicio buscaba demostrar que tenemos capacidad para apoyar al país, que los hornos de cemento pueden convertirse en una herramienta importante para dar una solución a los materiales, pero se requiere de una legislación bien definida, una legislación estable en el tiempo, que esté acorde con la tecnología, como decía, también lo dijo también Ricardo en su ponencia, y cuando esas condiciones se dan, las empresas están listas para continuar en el proceso de inversión en ese sentido. Y esto lo hacemos porque en Panam y en Ecocircular trabajamos para un mejor futuro. Muchas gracias. Es lo que quería compartir con ustedes ahora. Buenísimo, muchísimas gracias, Anthony. La verdad que es todo muy interesante y muy comprensible de este concepto que no se conoce tanto en mi país, que es el coprocesamiento. Tenemos ya algunas preguntas en el chat y vamos a aprovechar en este momento para ir respondiendo. Tenemos una pregunta de Cristian Severino. Dice, una pregunta en el ámbito local. Cuando el vertedero de Duquesa sea transformado a un centro ¿cuándo será transformado a un centro de recolección o coprocesamiento? Ya que veo que Dos Sostenible está realizando cierres técnicos de algunos vertederos en el interior del país, como también se ha creado centro de recolección para la clasificación de los desechos. Un ejemplo, la planta que hay en San Pedro de un pelotero dominicano. Ya sabemos que hay una iniciativa empresarial con la planta de recolección de botellitas Renacer. A su vez, ¿cuándo los ayuntamientos tendrán una campaña para la clasificación in situ de los desechos? Bueno, yo me voy a tomar la libertad. Es algo, una pregunta tal vez para el gobierno, porque ellos son los que tienen la decisión final.
Pero pensando desde, lo primero es que pensando de la parte de coprocesamiento, ahí tú no puedes meter una planta de cemento. O sea, no es que el vertedero va a tener el coprocesamiento ahí. Eso, ellos están haciendo un cierre técnico, compactando residuos. Hay otras soluciones ambientales que se pueden poner más encima de esos cierres técnicos. Eh, los ayuntamientos tienen su reto, tienen la obligación desde la ley, desde el Plan Nacional de Gestión de Residuos Sólidos, hacer las campañas de clasificación en la fuente. Yo siento que eso va a ir dándose. Hay algunos municipios que de manera lo están trabajando un poquito más pequeños, esa Juma que lo ha hecho, o sea, algunos sitios de Jabón, pero sé, le comento por lo que he visto en los diferentes proyectos que he trabajado, pero la realidad es que legalmente está la responsabilidad de que los ayuntamientos empiecen a clasificar en la fuente y yo creo que mucho se va a dar a medida que el mercado se vaya organizando, me explico. Llega un momento que los neumáticos se necesitan para una industria en específica o para algo, entonces se le va a dar un valor y ya el mismo sistema le va a decir en el cual participa el ayuntamiento también, pues, cómo clasificar a las fuentes. Dijo un residuo porque me llegó a la mente, pero la realidad es que tenemos que clasificar mucho desde el origen, en la parte de las casas. Eso, lamentablemente, eso va a tener su tiempo y no es una decisión de uno. El sector empresarial puede apoyar cuando esté trabajando su residuo en sus campañas de manera puntual. No sé si te quedó claro el ejercicio. La respuesta. Sí, tal vez. Fabricia, te ayudo un Sí, poco. ingeniero. Sí, sí, sí. Mire, en realidad en Duquesa y en cualquier vertedero hay una cantidad importante de materiales que todavía pueden Que ser todavía puede ser. valorizados. Sí, en realidad. Y es importante entender que, como decía Fabricia en su presentación, lo más inteligente que podemos hacer es reutilizar, reducir. Ujú. Si no podemos reducir, entonces reciclemos, ¿verdad? Entonces, importante ver qué materiales de los que están ahí que todavía están vigentes, porque el plástico no se transforma en pocos años, dura muchos años en transformarse. Entonces, en Duquesa tenemos muchísimos materiales plásticos. Algunos de ellos pueden ser reciclados. Los que no pueden ser reciclados podemos valorizarlos y es la mayor cantidad. Es la mayor cantidad. Normalmente, del material que llega a un vertedero, a un relleno sanitario, aproximadamente el 5 o 6% pueden ser reciclados y el 30% pueden ser convertidos en combustible derivado del residuo. Ujú. Entonces, el potencial es importante, pero como decía Fabricia, ahí no vas a poner una planta de cemento. Ahí No, lo hay que hay que que hacer es llevárselo una al planta. ingeniero, ¿eh? Exactamente. O Ahí buscar. lo que hay que hacer es poner una planta de separación exacta, apropiada, compactar y llevarla a un sitio donde se haga la gestión para convertir ese residuo en un combustible que la planta de cemento pueda manejar. Uno de los errores es enviar directamente el residuo a la planta de cemento, pero la planta de cemento no tiene normalmente las características necesarias para preparar. Requiere un proceso previo, que es el que yo mencioné, que consiste en convertir esos residuos que no se reciclan, pero que tienen energía o algún valor mineral, y procesarlos y convertirlos en un material que la planta de cemento pueda manejar apropiadamente. Entonces, la respuesta concreta es, sí, es muy interesante ese vertedero de Duquesa, tiene un potencial muy grande, pero el material hay que extraerlo y llevárselo a una compañía que pueda convertir ese material o ese residuo o ese desecho en un combustible que la cementera pueda utilizar. No sé si está clara la respuesta para el colega que hizo la pregunta. Sí, gracias, entendido. Muy bien. Gracias, Cristian. Seguimos con la pregunta de Ariel Feliciano. De acuerdo con la jerarquía de residuos, el reciclaje está por encima de la valorización energética. ¿Cómo pueden las cementeras demostrar de manera objetiva y auditada que los residuos que reciben para coprocesamiento, especialmente plásticos o biomasa, con potencial de reciclaje, son verdaderamente no reciclables
y que su aceptación no compite ni desincentiva el desarrollo de una industria de reciclaje en el país, evitando así acusaciones de desviar flujos de residuos valiosos. Sí, yo puedo aportar, sí es factible. Sí. En realidad, Adelante, Anthony. la, la, la jerarquía lo que busca es eh, digamos, no tener fronteras tan marcadas, ¿verdad? Hay fronteras lógicas, hay otras no lógicas. Hay materiales que deberían ser reciclados, pero cuyo costo económico o huella de limpieza, por ejemplo, te hablo de botellas que hay que lavar y que hay que preparar para reciclar. Es decir, y ese análisis se llama análisis de ciclo de vida, ¿verdad? Hay momentos en que es mucho mejor desde el punto de vista de, de la ruta de carbono neutral, aprovechar el valor energético de una botella en un sitio dado que trasladarla 1000 kilómetros, por ejemplo, para Dominicana, que hay plásticos que en este país no se reciclan, ¿verdad? No se pueden reciclar, que sí se reciclan en China, sí, claro, en China sí se reciclan, pero aquí no. Entonces, ese análisis debe hacerse económica y desde el punto de vista de ciclo de vida para determinar cuándo es ese punto de corte, ¿verdad? Entonces, la única forma de que las cementeras puedan controlar eso es cuando ellas mismas preparan el material y reciben el residuo. De otra forma es la gestora de residuos la que hace el combustible y ya no tenés forma como cementera de decidir si se podía o no reciclar. Conozco unas cementeras en las que realmente a la hora de recibir el material se hace la pregunta y se investiga, mire, este papel realmente no podemos reciclarlo. Y te comento, ingeniero Feliciano, que la pregunta es muy valiosa. Hay momentos en que uno pone a pensar al generador y decirle, mire, realmente revisemos si se puede reciclar. Porque el interés de la cementera claramente es ir a los materiales que no pueden ser reciclados. Vean, para que tengan cifras, rápidamente, una tonelada de PET como material vale en este momento $800. Es decir, tú logras como material $800 por una tonelada de PET listo para reciclarse. Sin embargo, la energía de ese material vale $10. Ujú. Entonces, el esfuerzo hay que hacerlo para recuperarlo como material. Ujú. Si realmente después ya no puedes recuperarlo como material porque tiene problemas de incompatibilidad o porque no tenés cómo, pues entonces valoricemos su energía. Pero lo inteligente es lograr reciclar ese material, porque el valor como material es mucho mayor. Nosotros como cementera apoyamos el reciclaje y creemos que hay que empujar para garantizar que los recicladores continúen en este proceso, pero estar a la par de los recicladores es muy importante como lo hacemos en Panamá. Estamos a la par del reciclador porque el reciclador muchas veces dice, mire, esto no lo puedo reciclar. Entonces estás ahí justo a la par del reciclador y le decís, tranquilo, esa parte que tú no puedes reciclar, la coprocesamos, ¿verdad? Entonces digamos, es un ligamen interesante estar a la par de una compañía que recicla, porque ahí mismo estás dando la solución global. No sé, Ariel, si está Y completamente yo clara la quisiera pregunta. agregar, ingeniero, y de hecho comentar, por ejemplo, yo tuve la oportunidad hace un tiempo, hace unos reciente, de trabajar con el ingeniero, coincidimos en un proyecto que el cliente tenía la necesidad de disponer de ciertos Aquí residuos. está. Primero, mi cliente hizo el ejercicio de que esto yo lo puedo mandar a reciclaje, ¿verdad? Lo que no puedo mandar porque no hay un estudio, no se investigó qué se podía hacer, entonces la otra parte fue a coprocesamiento. Y lo primero que hizo Cemento Panal fue precisamente eso que acaba de decir el ingeniero. ¿A dónde ustedes mandan? Fueron donde fulano, y entonces se está en el proceso de hacer los análisis. Pero también es importante resaltar que hay ciertos residuos que van a adquirir un valor, ingeniero. O sea, que va a haber una industria a medida que la ley se vaya desarrollando que va a requerir esos materiales que no ni siquiera van a llegar a la industria cementera. Por ejemplo, el señor habló de PET.
el PET en su momento, así como usted no ve botellita de cerveza, presidente, el PET de cierto grado, o sea, llegará aquí a una industria que se está desarrollando, no va a llegar necesariamente a la planta de cemento. Entonces, por eso siempre le decíamos, en el marco de la estructura regulatoria, todo va atado. O sea, hay materiales que en su momento van a tener un valor que pueden ser reciclables, que se va a generar la tecnología para hacerlo reciclable antes de la valorización. ¿De acuerdo? Pero tenemos que tomar nuestro tiempo también. Y para salvar la otra parte, fíjense que el nuevo reglamento de valorización de plantas de operación habla precisamente de eso que dice el ingeniero. La industria de cemento tiene que hacer su análisis. Y ese análisis va a incluir la parte ya que el ingeniero lo comentaba. Muy bien. Bueno, Ok. también quería aportar a la Y respuesta. Ricardo, me imagino Adelante, que Ricardo. sí. Sí, sí. Miren, yo voy a insistir, muchas de estas cosas se han discutido en todo el mundo, ya están resueltas como dicen en una frase, data mata relato. Eh, la Comunidad Europea ya determinó que el coprocesamiento no es valorización energética pura, como el Waste to Energy. ¿Por qué? Porque la fracción de la ceniza va a la fracción mineralógica del clinker, por lo cual tiene una fracción de reciclaje que le cambió el estatus. O sea, eso es legal. En Europa, y no es trivial, ¿ah? No es trivial que sea legal en Europa porque tú pagas un impuesto diferenciado si estás valorizando y reciclando a que si estás solo valorizando energéticamente. Entonces, fue una discusión de décadas donde se determinó que un Waste to Energy es solo generación energética y el coprocesamiento es energética y mineralógica. Dicho eso, creo que esta pregunta es muy reiterativa en la región por el Waste to Energy, que lo que hace es tomarse 3 millones de toneladas, prácticamente eliminar el relleno, llevárselo, hacerlo energía y producir energía en base a los residuos. Eso mata el reciclaje, mata a los recicladores de base, mata todo. Y ellos ocuparon mucho la experiencia del coprocesamiento y la reputación del coprocesamiento para homologarse. Pero cuando tú miras los números del coprocesamiento y el tipo de residuos que ocupan los coprocesamientos, nosotros en el estudio que está publicado en la página web de Fission, insisto, pasamos en un modelo, porque pudimos hacer modelos matemáticos de 4% que es el reciclaje y evitado actual, a 40%, o sea, que crezca 10 veces la economía circular del reciclaje en América Latina, y aún así tenemos 3 veces en exceso residuos para meter al horno, porque nosotros no somos tan demandantes en residuos como estos, podemos darnos el lujo de ocupar residuos complejos. ¿Por qué? Porque tenemos 1400, 1500 grados de temperatura, no generamos ceniza, así que tenemos toda una infraestructura distinta al Waste to Energy que ha destruido mucho nuestro relato de la valorización energética porque ellos sí van a esa destrucción. Y, y para, y para más datos, con más contexto, Francia, cuando llega al 100% de ley REP de neumáticos fuera de uso, el 50% es en energía. O sea, cuando tú dices, no, que los neumáticos los vamos a chipear y vamos a hacer canchas de futbolito, y eso, para empezar, el nuevo protocolo de Basilea de neumáticos fuera de uso está diciendo que eso es cancerígeno. O sea, tener las canchas con ese caucho es un microplástico y es cancerígeno. Así que la valorización energética es mucho menos peligroso y no es peligroso en comparación con ese uso, que es un reciclaje. Entonces ahí te das cuenta que el reciclaje no tiene que ser un paradigma único, tiene que ver la economía circular, pero también tiene que ver la huella de carbono. Como decía Anthony, a algunos se les ocurre mandar a China estos residuos, o sea, se recicla, pero te manda una huella de carbono brutal. Y también el tema sanitario, hay muchos reciclajes que no se pueden hacer por temas sanitarios. Tú no puedes reciclar remedios fuera de uso que estén fuera de especificación de norma, porque vas a generar un remedio falso, por decirlo así. Entonces, la industria del cemento puede usar 27 tipos de residuos a la fecha, puede ser muchos más, y lo que va a hacer es ocupar lo que la fracción rechazo le permita, porque es donde están dispuestos a pagar los generadores. Como lo decía Anthony, si el pellet tiene un valor comercial 10 veces más valor que el valor energético, se va a ocupar como reciclaje y no como valorización. Así que creo que los datos están documentados en el documento que está publicado. Se demuestra que la industria del cemento no es valorización energética, tiene un peldaño superior al reciclar la parte mineralógica e incluso al colocar materias primas en el horno directamente como parte del procesamiento, y que en un proceso de economía circular como Francia al 100% o en Latinoamérica al 40% de puro reciclaje, cualquier residuo, aún así esa fracción en la que está quedando porque no tiene valor para reciclaje, a nosotros nos cubre por exceso la demanda energética que se requiere. Bien. Seguimos con una pregunta precisamente para Ricardo. Dice, ¿cuál o cuáles son los principales
aspectos que tienen que darse en el país para llegar a niveles de coprocesamientos adecuados? Bueno, con Yulix hemos estado trabajando en esa respuesta. La pregunta es fácil, la respuesta es muy difícil. Incluso vimos un retroceso en el coprocesamiento en Dominicana que obviamente genera una doble preocupación. Yo creo que aquí toda la cadena es relevante. El compromiso desde las empresas de coprocesar, y lo voy a decir nuevamente con experiencia internacional. Hay muchos países que no tuvieron marco regulatorio y el coprocesamiento alcanzó el 20%, con empresas empujando por convicción o por estrategia el modelo de coprocesamiento. Muchas veces nos gusta descansar que la legislación hace falta, que la responsabilidad no. Yo creo que esto parte por casa, la calidad parte por casa, y cuando las empresas tienen el compromiso y entienden que este es un modelo de largo plazo y que le va a dar sostenibilidad al negocio en el largo plazo, la visión del coprocesamiento cambia. Y yo puedo ver empresas con una filosofía y con otra y veo cómo van ganando este espacio a pulso con ausencia de marco regulatorio. Pero ese porcentaje de coprocesamiento llega al 10 al 15%. Cuando quiero hacer el peldaño del 15 al 30, los marcos regulatorios son críticos. Y cuando quiero hacer el peldaño del 50 al 80, la internalización del costo en el generador del residuo es crítico. Entonces, uno no puede hablar de un coprocesamiento en incremento así como una solución única de 0 a 100. Hay soluciones tratados entre industrias para aceite usado, cosas así, que nos pueden dar un marco de coprocesamiento antes que exista legislación. Legislaciones correctas nos pueden llevar a un 30, las correctas leyes REP, y del 50 al 100, sin duda, el verdadero costo, internalizar el costo en el generador de residuos para que encuentren el coprocesamiento una solución. Así que creo que por ahora tenemos dos oportunidades en Dominicana. Uno, la convicción interna de la industria que esta es una oportunidad tanto para sostenibilidad de combustible del futuro, pero también para instrumentos de precio del carbono, que normalmente no se graban este tipo de energía. Y ese es un trabajo que tenemos que impulsar en República Dominicana, que no se grabe el coprocesamiento, porque el coprocesamiento emite CO2, pero yo lo emito en una condición controlada, y ese CO2, si no lo emito en la cementera, lo voy a estar emitiendo a igual nivel con contaminación en la quema al aire libre, y El peor incinerador. como metano en los rellenos. Entonces, creo que la legislación nos puede llegar al 50. Y de ahí para arriba, como les digo, una madurez total del país donde cada persona cuando saque un residuo de su casa busque una valorización responsable, pero eso en FICEN ni siquiera lo vemos después del 2050, esperamos tener esa condición más cultural. Ujú. Sí, Y Ricardo, y agregar a lo que me comentó Ricardo, ese 20% no es que las cementeras lo están haciendo sin ninguna regulación, o sea, eso es un permiso en el marco de la operación, permiso ambiental en el marco de la operación de la industria de cemento. Sacan en el marco del ejercicio del permiso ambiental general, pues se saca, le Sí. permiten hacer esos ejercicios que ellos hacen. Claro, el marco legal pues incrementaría esa capacidad, como bien indica Ricardo, porque se van a tener reglas claras y vamos a evitar que cosas se vayan sencillamente a incineración y esas diferencias. Fabricia, quería aportar también, y lo hemos discutido con Yoli varias veces, ¿no? En realidad, la inseguridad jurídica es un tema complicado. Cuando tú te metes en el negocio del coprocesamiento, cuando tú como empresa cementera decides invertir, tenés que estar seguro de ese marco, de que no te van a cambiar las reglas en el camino, porque estamos hablando de inversiones importantes. Entonces, yo conozco y te digo, conozco fielmente varios proyectos que están en un escritorio detenido, porque el marco jurídico es incierto, es incierto. Y entonces, una empresa, cualquiera que sea, si no está segura de que el marco se va a cambiar la próxima semana, mejor detiene el proceso, ¿no? Entonces, es un tema de seguridad jurídica, como en todos los negocios, cuando tu seguridad jurídica no está clara, entonces es complejo, ¿verdad? Entonces, yo insto a que Adocen continúe con el proceso que tiene hoy día de decirle al gobierno y al Senado y a los que están manejando las leyes que por favor, que el marco tiene que ser técnicamente sustentado y tiene que estar claro para que las empresas puedan continuar su proceso de inversión. Sí, solo para cerrar lo que dice Anthony, que tengamos certeza jurídica, pero que tengamos la legislación correcta. Sí, Porque, correcto. Sí, sí, porque además a veces tenemos certeza jurídica de legislación incorrecta. claro. No quiero Correcto. No, tocar el aquí tema. no echamos unos pleitos con la llanta.
Sacó el ingeniero. Qué increíble. Y yo, no, Claro, porque no puede ser, no sí, puede ser. ¿Dónde que están mirando? sí, sí, muy bien. Mi audio no funciona, ¿ustedes me escuchan? Sí, Sí, te Sí, escuchamos te un poco. escuchamos. Hola, Yuli, se sí. escucha. Ujú. Tengo rato tratando de hablar y no puedo A por ver el si le puedes audio. subir el volumen o algo. Sí, estoy tratando, pero bueno, ya por lo menos me escuchan. Yo creo que esto ha sido buenísimo. Todavía quedan muchísimas más preguntas, pero estamos en contra del tiempo. Entonces, quizás Virginia pueda seleccionar 2 o 3 así random para ya ir cerrando, porque nos quedan, bueno, era hasta las 10:30, pero Oh, sí, tenemos el buen quórum, la gente se nos ha quedado aquí y eso es buenísimo, o sea que hay interés. Seleccionemos Virginia, que no la puedo ver tampoco, 2 o 3 preguntitas para que ya please respondan brevemente para que entonces podamos ya cerrar. Ok, una pregunta para el ingeniero Araya. ¿Ese análisis químico debe de realizarlo la planta cementera o debe venir acreditado del proveedor? Sí, no, la respuesta creo que tal vez no fui tan claro, pero sí es importante que hay dos análisis químicos, hay dos. Uno es del residuo cuando llega a la planta que hace la gestión, ¿no? Esa es la primera y digamos el primer filtro, ese filtro determina esas calidades. Luego la compañía gestora, la que hace el combustible alterno que va a enviar a la planta de cemento tiene que emitir un certificado del combustible que va a enviar a la cementera. Queda a criterio de la cementera hacer el análisis a la entrada del material. Entonces son tres análisis, ¿verdad? Tres análisis. En el caso de que la cementera sea la que hace su proceso propio, digamos, de gestión, entonces son dos análisis, el análisis del residuo y el análisis del producto que vas a enviar al horno de cemento, ¿verdad? Entonces son dos análisis diferentes y si es un externo, tú tienes como cementera que exigirle un certificado de análisis, que no incluye únicamente potencia calórica. El certificado de análisis tiene que incluir todas las variables que afectan química y ambientalmente la producción, ¿verdad? Y entonces eso incluye metales pesados, orgánicos, densidad, pH y potencia calórica al final, ¿verdad? Pero no solo lo que le interesa a la cementera es la energía, le interesan los metales pesados, le interesa la caracterización química completa. Por eso la inversión para análisis químico es importante cuando entras en este negocio. No sé si está respondida la pregunta. Otra pregunta para Anthony también. ¿De cuánta inversión estamos hablando para que una planta esté lista para coprocesar? Sí, bueno, pucha, esa pregunta es compleja. Mire, eso depende mucho de cada planta, ¿verdad? Cada planta. Porque hay una inversión asociada a la preparación del material y es ahí principalmente se habla de una trituración, ¿verdad? De una planta que tritura y mezcla y analiza. Eso requiere una trituradora, una mezcladora y un laboratorio. Y hay otra inversión en la planta de cemento para la dosificación, ¿verdad? Para la dosificación. Existen soluciones occidentales que son probadas, que funcionan muy bien, ¿verdad? Son soluciones principalmente europeas, que son las que han desarrollado más este negocio, compañías como en Francia, en Suiza, en Alemania, en España. Hay compañías que se dedican a esto y son inversiones dependiendo del tamaño, que pueden ser de $2 millones para un sistema de alimentación robusto, normal, pero eso depende mucho de cada planta específicamente. Y en la parte de preparación del combustible, depende también de la trituración y el tipo de desecho que tú quieras manejar, ¿verdad? Son inversiones que también andan en ese mismo orden. Ahora, si les digo, ya hay en el mercado soluciones orientales, ¿verdad? Orientales, no occidentales, sino orientales, que están funcionando bien también, ¿verdad? Entonces, cada planta, cada caso es diferente, ¿verdad? Cada caso es diferente, pero sí es una inversión para la preparación y otra inversión para la introducción de combustible alterno al horno de cemento. y no olvidar que así como es importante el CAPEX, el OPEX es crítico en estos Sí, claro. proyectos. Sí, sí. Así que si tú no tienes una buena curva de proyecciones de combustibles fósiles
y de gestión de residuos, si no, tú no tienes dimensionado bien los impuestos verdes, la pérdida de productividad del horno, después tenés que instalar quizás un bypass de cloro con más energía eléctrica en la planta, la misma energía eléctrica para tratar, o sea, el OPEX es tan crítico como el CAPEX, así que en el CAPEX yo creo que tenemos bastante certeza y Anthony lo sabe y lo dice muy bien. En el OPEX yo creo que las incertidumbres son externalidades que tenemos que apostar mucho en la industria. Entonces, A y ver, creo que la legislación se debe preocupar más del OPEX que del CAPEX, porque el CAPEX lo vamos a hacer en la planta, pero saber que va a tener rentabilidad ese combustible en versus los combustibles tradicionales, que no vamos a tener importación de clínker desatada y nos mata el coprocesamiento local, bueno, todas esas cosas están relacionadas a la certeza jurídica. sí, 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 claramente, claramente, como dice. La pregunta estaba muy específica a la inversión, ¿verdad? Por eso fue que respondí. Pero así como dice Ricardo, miren, hay que hacer un análisis muy crítico antes de hacer la inversión, ¿verdad? Hay que tener claramente cuál es la situación de la cementera, ver sus condiciones, ver si no está limitada, ver si no está totalmente vendida, ver si los equipos actuales tienen o no la capacidad para un oxígeno incremental. Es decir, hay que hacer un análisis técnico previo para que esa operación, ese costo operativo, no mate el negocio, ¿verdad? ¿Verdad? No mate el negocio, si no, no funciona. Y eso ha pasado, o sea, les digo, hay muchos ejemplos en los que después de que se hace la inversión, se revisan los costos operativos y resulta que el combustible alterno sale más caro que el combustible tradicional, ¿verdad? Y la idea es que no pase eso. Ujú. Muy bien. Bueno, yo creo que una última pregunta y cerramos, lamentablemente, porque el tiempo Sí. está. La Dale, última Virginia. pregunta sería, en verdad hay muchos plásticos. Él hace Pedro Moreta. ¿No se podrían hacer gestiones para también utilizar plásticos como áridos en el hormigón? Wow. Sí. O sea, a ver, bueno, nosotros estamos trabajando todo ese tema de ciclo de vida completo hasta el concreto y ver áreas artificiales. Nuevamente, se pueden hacer gestiones, ya hay muchas prácticas, pero tú tienes un costo de áreas locales en Latinoamérica bastante bajo, y lo podría decir incluso porque la regulación son laxas todavía en la gestión de los áreas. Entonces, el espacio tú lo vas a encontrar en la medida que de verdad el plástico asuma los costos de gestión para poder incorporarlo en el hormigón. Por ahora, como industria cementera, nosotros podemos valorizar como materias primas, plástico, o bueno, como combustible en el horno, y también en el ciclo final que es el hormigón. Pero creo que esa es una pregunta, y voy a especular, ¿ah? Pero muchos ocupan el mundo de la construcción como un sumidero de residuos infinito, pero los códigos de construcción tienen que responder a los terremotos, tienen que responder a los incendios, tienen que responder a muchas cosas. Entonces, les encanta decir, no, porque podemos desplazar áreas, podemos desplazar cemento. Sí, se puede, siempre, en laboratorio, en piloto, pero la escala de la construcción es tan alta que esas respuestas todavía están en desarrollo en Europa de qué área. Y por ahora nosotros vemos como mucho más lógico reciclar escombros de la construcción, o sea, el mismo cemento, que es parte de nuestro ciclo de vida, reciclarlo e incorporarlo nuevamente como área. Sí, muy bien. No te Yulisa, no escuchas, te escuchamos, Luisa. ¿no? Te perdimos nuevamente. Y yo también. Bueno, Entiendo qué es lo que le pasa a eso. Ahora sí. ahí sí, Ahora ahora sí, sí. Sí, ahora sí, sí, ahora no. No, dale, dale. Estos audífonos Yulisa, pero dale. Y Ahí ahí, sí, ok. ahí sí, Déjame Ahora no sí. moverme mucho porque ya yo ni sí, sé qué es lo que está sí, pasando. Pero Ahora sí bueno, te escuchas súper bien. aquí sí. esos son los programas en vivo como suceden. Pero nada, se quedaron varias preguntas, lo cual, bueno, nos hace comprometernos a seguir tocando este tema, que veo que es de suma interés para todos. Bueno, tenemos, como decía ahorita, 42 participantes, habían 45 hace unos minutos y todos se han quedado porque se nota que hay un interés en algo tan trascendental como es el tema de la gestión de residuos en República Dominicana y sobre todo cómo nosotros como industria podemos ser una herramienta, yo le digo, una herramienta para apoyar lo que esa cantidad de residuos que vayan a los vertederos. Pero ustedes saben, necesitamos marcos
jurídicos, marcos habilitantes que apoyen este proceso. Las empresas cementeras están comprometidas con, bueno, fuimos los pioneros y no, lo digo sin nada de humildad, quienes pusimos en la agenda de la gestión de residuos en República Dominicana el tema de coprocesamiento. Desde 2011 comenzamos a acercarnos a las autoridades, autoridades vienen, autoridades van. Hicimos incluso con el apoyo de FICEN, les invitamos a ver las experiencias en otros países, en Chile, en Suiza, en Alemania, o sea, ha sido todo un trabajo. Y creo que si hoy tenemos por lo menos una definición en nuestra ley de gestión de residuos de lo que es el coprocesamiento, es gracias a esos esfuerzos que estamos haciendo a través de la industria. Así que gracias. Yo quisiera como que, Virginia, aprovechemos la foto, a ver si pueden abrir sus cámaras para tomarnos una fotito los que quedan, Ajá. si es posible. Y nada, estén atentos a nuestras redes, estén atentos a nuestras publicaciones en nuestra página. También, como les prometí, lo puse ahí por el chat, vamos a subir las presentaciones en nuestra página web y van a poder refrescar de nuevo todo lo que aprendimos aquí hoy a través de la grabación que se va a subir en YouTube próximamente. Así que de verdad, muchísimas gracias. Fabricia, ya tú sabes, el cariño, el aprecio y la buena disposición. Ricardo, ya Ricardo tanto Ricardo como Anthony son más dominicanos que nosotros, pero bueno. Gracias por siempre estar dispuestos y por ayudar a nuestro país a que salgamos adelante en estos temas de tanta necesidad. Así que estamos listos para la foto. Vamos a ver. Virginia. Virginia, ¿qué Listos. avisa? Exacto. Sí. Ahora todos a sonreír. 1, 2 y 3. Excelente. Veo muchas caras conocidas ahí. Sí, sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias Señores, y muchísimas que gracias. Feliz día, Ricardo. Claro. Un gusto, igualmente. Ingeniero Mauricio. Araya, Gracias. gusto verlos. Bueno, Listo. Hasta luego. Saludos. Ay, gracias a todos. Saludos. bye. Un abrazo, que pasen buen día. Adiós, Gracias, Roberto. Virginia. Gracias, Yulisa. Gracias, Chao. gracias. Adiós, don Saludos a Roberto. Ricardo y Gusto. a Araya Gracias. y Adiós, Fabricia. ingeniera. Ok, Saludos, ingeniero Bye, Ángel. bye. bye. Saludos. Vaya. Ariel, saludos. Bueno, Saludos. bye, Chao. gracias. Bye bye, Chao. bye bye. Bye, bye. Bye.